Entonces el habla del hombre, así corrompida y envilecida, lejos de poner en evidencia, lejos de poner de manifiesto el esplendor y la luminosidad de las cosas, enranece a las cosas, las oscurece y las pervierte, y él se pervierte con las cosas corrompidas por su lenguaje deficiente de semántica, lenguaje deficiente de metafísica, lenguaje deficiente de sentido. Por cierto, me dirán ustedes, y me anticipo a decirlo también yo, que detrás de esta concepción romana que estamos describiendo asoman dos graves errores. El error panteísta, confundir a Dios con las cosas y a las cosas con Dios, y el error politeísta, puesto que para los romanos detrás de cada circunstancia hay un Dios, y detrás de cada cosa hay un Dios. Pero si bien estos errores hay que señalarlos y hay que remarcarlos y hay que estar prevenidos frente a ellos, no obstante tenemos que reconocer, invocando aquella tradición primordial de la que hemos hablado en la primera clase, que hay una gran intuición, y por eso me permitía citar a San Pablo. La intuición que tiene este pueblo, la intuición de los romanos, es que no puede haber ninguna criatura que no lleve la marca del Creador. Detrás de las cosas hay alguien que las ha creado, y aunque en el intento por descubrir esta gran, principal categoría de la teología, los romanos se estrellaron con el error del panteísmo y con el error del politeísmo, sin embargo la intuición queda, la intuición asoma y la intuición permanece, a tientas y gradualmente, como ya hemos dicho citando a Santo Tomás. Pero veamos qué notable. Virgilio en la Éloga tercera, en su verso 60, dice: todas las cosas están llenas de Júpiter, todas las cosas están llenas de Dios. Dios se haya expandido en todas partes, en las tierras, en los espacios del mar y en las profundidades del cielo. Virgilio, primer siglo antes de Cristo. Y Cicerón dirá también: nosotros tenemos la evidencia profunda de que todo está regido y gobernado por el lumen de los dioses. Y en esto, agrega Cicerón, en tener esta certeza, en esto consiste la sabiduría. De modo que el hombre sabio es aquel que no solamente profiere con exactitud el nomen de las cosas para que al nombrarlas se haga patente, presente y evidente la luminosidad, sino que quien hace esta acción, quien la ejecuta, es verdaderamente el hombre sabio. Los famosos Indicitamenta, los antiquísimos libros pontificales de los romanos, señalan precisamente la existencia de una divinidad detrás de cada cosa y detrás de cada actividad. Vuelvo a repetir, en esta concepción hay por lo menos dos errores: el error politeísta y el error panteísta, pero también hay una intuición y hay un pálpito y hay una cuasi profecía, por aquello que otra vez va a decir después San Pablo, ya con toda propiedad y razón: ora bebáis, ora comáis, hacedlo todo en nombre de Dios. Cada actividad hecha por un romano estaba bajo la tutela de la divinidad. Cada circunstancia vivida por un romano estaba bajo la tutela de una divinidad. Y cada cosa, fuese una herramienta o un instrumento, estaba bajo la tutela de una divinidad. Pero nada es igual si el hombre percibe que está viviendo y trabajando con los dioses por testigos. Nada es igual si el hombre cree, desacralizándolo y profanándolo todo, que está trabajando en función de sí mismo y que no tiene otro testigo más que su propio ser inmanente y terreno. Desde el nacimiento hasta la muerte, todas las circunstancias de la vida romana estaban recorridas en un itinerario ascendente y descendente por la protección de una determinada divinidad. Por eso le daban tanta importancia a los romanos a la virtud de la pietas, es decir, a esa capacidad de amar entrañablemente a la divinidad y aquello que de la divinidad procede. La virtud de la pietas, además, significaba reconocer el primado de la divinidad y obrar conforme a la existencia y a la certeza del primado de esa divinidad. Pues aquí tenemos entonces la primera característica de la cultura romana.
¿Cómo podríamos llamar a esta primera característica de la cultura romana? El significado de las cosas. Si tuviéramos que ajustar un poco más el lenguaje técnico, llamaríamos a esta primera característica de la cultura romana el valor de la res, esto es, de la cosa. Hace unos años, una periodista que la zona de culta y que se enorgullece de una cierta sapiencialidad heredada, que no es tal, hacía la propaganda de un pasquincillo semanal diciendo: yo lo leo porque trae la cosa cultural. Y se ha perdido tanto el señorío sobre el idioma que es común advertir en nuestros días que cuando no se sabe bien qué decir, la gente dice me da cosa. Y los adolescentes que manejan, en el mejor de los casos, 200 vocablos con el prefijo re, cuando no saben qué decir, que es en la mayoría de los casos, dicen cosita o cosa seca. Pues bien, si aquí se hubiese asomado un romano, o si alguien hubiese visto siquiera la tapa de un libro de los antiguos romanos, hubiese quedado profundamente escandalizado, porque la cosa era lo menos indefinido del mundo, era lo más definido, lo más concreto, conciso, preciso, delimitado. Era aquello que tenía un significado esencial y sacro, de manera tal que hubiera sido inconcebible decir que yo leo tal periódico o tal revista porque trae la cosa cultural. ¿Qué es la cosa? La cosa es la res, decían los romanos, la realidad cargada de sentido y cargada de sentido sacral. Por lo tanto, no podemos manipular las cosas, no podemos usar las cosas. Hemos de ser respetuosos de las cosas. Y en ese respeto hacia las cosas se juega la cultura del hombre entendida como cultivo exterior, vinculación del alma con las cosas que me rodean. Hablaremos de una segunda característica de la cultura romana, y a esta segunda característica la llamaremos la primacía arquetípica del homo conditor. ¿Qué es esto? En la última charla, tal vez ustedes recordarán, hablábamos de un arquetipo de hombre griego, que los mismos griegos proponían, llamado homo theoreticus, esto es, el hombre de la teoría, el hombre de la vida contemplativa. Pues para los romanos también existía un paradigma de conducta y un paradigma cultural que daban en llamar el homo conditor, es decir, el hombre capaz de fundar, puesto que la palabra conditor procede de un verbo latino, condere, que alude a la capacidad fundacional que tiene el hombre. Pero los romanos prácticos, en definitiva, para que nosotros no tropezáramos con el obstáculo de tener que adivinar a qué se referían cuando hablaban del homo conditor, nos ponen dos ejemplos tangibles de homo conditor. El ejemplo del agricultor y el ejemplo del legislador. Labrar la tierra, dictar la ley, sembrar los campos, exclamar lo justo, son expresiones del agricultor y del legislador. Y en esas expresiones se juega la capacidad fundacional del hombre. Cuidar los granos, preservar el derecho. Preservar el derecho, cuidar los granos. Acciones a través de las cuales se manifiesta esta capacidad que el hombre tiene de fundar. ¿Por qué? Porque son todas formas concurrentes y convergentes de cultivo. Son expresiones fundacionales y glorificantes. Son, para usar la palabra exacta, haceres sagrados. Son puentes tendidos hacia la eternidad. Por eso, al agricultor y al legislador, los romanos lo llamaban pontífices, es decir, hacedores de puentes. Y por eso nosotros al Santo Padre lo llamamos pontífice, porque él es un hacedor de puente, del gran puente, del eminente puente, aquel que une lo visible con lo invisible y las cosas de la tierra con las cosas del cielo, y lo temporal con lo eterno. El agricultor y el legislador, entonces, realizaban tareas distintas, pero no opuestas. Y no eran tareas opuestas porque en ambas tareas se comprometía la conducta del homo conditor. Diversas eran sus funciones, diversas son sus funciones, pero quedan analogadas por su sentido último y por su misión postrera. Ese sentido último y esa misión postrera de la tarea del agricultor y de la tarea del legislador era
la de darle gracias a Dios. En definitiva, el agricultor justo y el legislador justo querían con sus acciones darle gracias a Dios. Ambos prototipos de un mismo tipo humano, el Homo Conditor, son mediadores entre un orden humano y un orden divino. Y ambos tienen además la capacidad de ligar o de ensamblar en una cultura maravillosa aquellas entidades concretas de todos los días con aquellas entidades divinas. Por eso ambos, el legislador con lo suyo y el agricultor con su actividad propia, ambos van más allá del cumplimiento de una ocupación mecánica. Ambos van más allá del cumplimiento del hacer. Ambos lo que realizan es un servicio a la celebridad y a la glorificación de los dioses. Es muy importante entender esta segunda característica de la cultura romana, el Homo Conditor, el hombre que funda. Fundación que es material y fundación que es espiritual. Fundación que parte de lo visible, pero que se remonta a lo invisible. Fundación que parte y se funda y se sostiene en lo concreto, pero remonta hacia las cosas perennes y perpetuas. El agricultor y el legislador son distintos nombres del Homo Conditor. El hombre, entonces, capaz de fundar. Pero agreguemos esto. La fundación, así entendida por los romanos, era un acto creador del espíritu. Y un acto creador del espíritu mediante el cual la realidad era transformada y era sublimada. Un acto mediante el cual el hombre, y aquí hemos llegado al centro de esta cuestión, volcaba su humanidad sobre las cosas. La humanitas para los romanos era más que importante, porque al volcar el hombre, la humanitas, lo humano, lo específicamente humano sobre las cosas, esa actividad realizada mediante la humanitas dejaba de ser mecánica, dejaba de ser puramente técnica o puramente instrumental, y se convertía en algo muy valorado por los romanos, algo que ellos llamaban labor improbus, o sea, una tarea ímproba, una tarea difícil, fatigosa, pero al mismo tiempo, por lo mismo, encomiable. Es decir, que en el labor improbus, el Homo Conditor realizaba su propia coronación personal y su propia alabanza y acción de gracias a los dioses en los cuales creía. Repasemos entonces brevemente este último concepto. ¿Cuál es el arquetipo cultural del mundo romano? Pues el Homo Conditor. ¿Qué significa el Homo Conditor? El hombre capaz de fundar. ¿Y qué significa fundar? Crear espiritualmente, descubrir espiritualmente, ligarse sacramentalmente a los significados de las cosas. Ya sea que el que funde sea labrador o un legislador, un juez o el emperador. Todos aquellos hombres que en el acto de volcarse hacia las cosas que le competen, vuelcan al mismo tiempo su humanitas, su humanidad plena, se convierten en prototipos de este Homo Conditor, cuya realización y cuya concreción buscaban los romanos a través de la educación. Por eso aquí volvemos a tener otra semejanza con la cultura griega. Los griegos tenían su paideia, y mediante ella, como hemos visto en la última clase, procuraban alcanzar el modelo humano que era el hombre contemplativo. Los romanos también tenían su pedagogía, tenían su humanitas, y a partir de esa pedagogía, la pedagogía de la humanitas, buscaban precisamente forjar para la ciudad el prototipo humano por excelencia, que era el Homo Conditor. Ahora bien, en este acto fundacional, el hombre y las cosas se aproximan a lo que deben ser. Es decir, que tiene una importancia extra el acto fundacional. Y la importancia extra es que coloca al hombre ante la posibilidad de alcanzar la plenitud de su propio ser. Recuerden también aquello que alguna vez comentamos a propósito de los griegos. No tanto lo que el hombre ha sido,
sino lo que el hombre ha querido ser, da la pauta de lo que el hombre es. O, para decirlo con palabras del poeta Píndaro, llega a ser lo que eres. O, para decirlo con conocida y proverbial frase sanmartiniana, de origen pindárico, serás lo que debas ser, y si no, serás nada. ¿Y cómo hace el hombre para llegar a ser lo que debe ser? Pues el hombre, para llegar a ser lo que debe ser, debe fundar, debe constituirse en homo cóndito, capaz de esta inauguración espiritual de las cosas, de este descubrimiento y de esta vida contemplativa. Dejemos decirlo a Horacio, que es romano y es poeta, y lo dice mejor que nosotros. En la Oda Sexta se lee lo siguiente: haz de los dioses en todas las cosas partir el comienzo, y a ellos relaciona y vincula tu fin. Los dioses son el principio y son el fin, son el alfa y el omega. Otra vez, por cierto, estamos frente al error politeísta y panteísta, pero tras este error asoma nuevamente ese milagro de la tradición primordial. Lo que le está proponiendo Horacio al homo cóndito es que Dios sea el principio y el fin de todas sus obras. Se entiende entonces la importancia que le daban los romanos al ideal agrícola, y se entiende en consecuencia que este ideal agrícola y que esta figura del agricultor haya sido cantada por los mejores poetas. ¿Cómo no pensar en Virgilio, que es precisamente el que alaba y el que canta alabando las maravillas de la tierra y las maravillas de las conductas humanas del labriego, capaz de tutelar esa tierra que le ha sido confiada? Es que para los romanos erigir una ciudad, instituirla y gobernarla, y tener potestad sobre la ciudad instituida, fundada y gobernada, era una prolongación del gesto inicial del labriego sobre la tierra. De allí la importancia de la tarea agrícola. El agricultor era un paradigma de conducta para el resto de sus congéneres, aún jerárquicamente superiores en la escala social, porque lo que hacía el agricultor era tener un gesto de imperio, un gesto de humanitas, era volcarse laboriosamente, labor improbus, era volcarse sobre la tierra, cuidarla, protegerla, preservarla, y la tierra le restituía proporcionadamente, de acuerdo con esos sacrificios, con esos desvelos y con esa abnegación, lo que él había volcado sobre la tierra. Por eso la tarea del agricultor tenía mucho de tarea pontifical, de hacedor de puentes. Otra vez la unión entre la tierra y el cielo. El agricultor era un hombre profundamente religioso. Pedía la protección de los dioses para cada circunstancia de su tarea agrícola y para cada utilización de una herramienta propia para los actos de la labranza. El comportamiento pontifical del agricultor era ejemplar, y el comportamiento de la madre tierra también era ejemplar. Por eso no se entiende la noción de homo conditor, y he dejado este concepto para el final justamente por su importancia. No se entiende esta noción de homo conditor si no se conoce, si no se valora, si no se aprecia en su justa dimensión el papel que los romanos le atribuían a la tierra. La tierra, dicen los romanos, es soberanamente justa. La tierra es justísima terus, y la tierra es madre, mater terus, y es tan justa, es tan soberanamente justa, que solo me entrega en la medida exacta de lo que yo previamente le he entregado. Si el agricultor trabaja duramente, arduamente, la tierra responde. Si el agricultor es perezoso y descuidado, negligente y se olvida, pues la tierra no fructifica. Y análogamente pasa lo mismo con el gobernante. Si a imitación del acto inaugural, creacional y fundacional del agricultor, el gobernante se vuelca sobre la ciudad para custodiarla, para protegerla, para desvivirse por los hombres que la componen, pues la ciudad, la sociedad, le responde justísimamente, amándolo y venerándolo. Pero si en cambio el gobernante descuida o abandona a los ciudadanos
y los deja librado a su arbitrio o a su desdicha, pues entonces la ciudadanía reacciona con el desprecio, con el desdén o con la simple conducta odiosa. La tierra entonces se presentaba ante el pretor como un modelo de ecuanimidad. La tierra era un modelo de honradez. No se podía ser deshonesto con la tierra, no se podía deshonrar a la tierra, y sobre este ideal de una tierra soberanamente justa, que me retribuye lo que le otorgo, y en la medida exacta en que se lo otorgo, sobre este ideal agrícola reposaba el ideal de la justicia romana. Dar a cada uno lo suyo, como la tierra le da a cada agricultor y lo compensa, proporcionadamente al esfuerzo, al labor improbus que el agricultor vuelca primero sobre la tierra. Otorgar a cada uno lo suyo, otorgar a cada cosa su sitio, otorgar a todos su rango y su jerarquía, es lo propio de la justicia. Y los romanos advertían que la tierra hacía eso. Esa tierra que el labriego trabajaba, daba a cada uno lo suyo, colocaba las cosas en su sitio y a todos les confería su rango y su jerarquía. Qué gran enseñanza la enseñanza de la tierra soberanamente justa. Qué gran enseñanza la de la tierra como madre. Y qué gran enseñanza romana esta de la compensación simétrica y proporcionada y equitativa y ecuánime, según la cual al esfuerzo realizado por el hombre volcando su humanitas, su labor improbus, la tierra responde con frutos o responde con esterilidad absoluta. El señorío, la soberanía son atributos propios de los reyes, son atributos propios de este hombre capaz de fundar. Y el señorío y la soberanía son precisamente los atributos que acreditan en quien los posee la seguridad de estar perfectamente encaminado. Adviertan, ahora que hemos dicho estas cosas, el valor simbólico que tiene la figura de Rómulo. No en vano Rómulo es presentado como el jefe de los agricultores y como el fundador de la Químita, de la ciudad, con su arado y con el surco. No en vano la mitología ha recogido este sentido agrícola. No en vano, digamos, el primer romano, si así se pudiera hablar, por lo menos en el ámbito de la mitología, era el caudillo, el adalid, el paladín de los agricultores, es decir, el hombre que levantaba en alto el pendón de la Mater Tellus, de la tierra soberanamente justa o justísima Tellus, y que se proponía a los demás romanos como ejemplo del labor improbus. Yo soy el primero en esforzarme y el primero en procurar que aquí se haga justicia. Y no en vano las geórgicas de Virgilio lo muestran al César como autor de las cosechas y señor de las estaciones, aquel que cuida la tierra, pero también cuida las ciudades. Todos los grandes romanos pasaron primero por la agricultura. Hemos hablado del agricultor y hemos hablado del legislador. Pero hay un tercer tipo humano de Homo Conditor, que quizás sea el más conocido, y está bien que así sea, puesto que tiene su importancia, que es el guerrero, que es el soldado. El soldado romano tiene también un perfil arquetípico, y el perfil arquetípico del soldado romano se sostiene en su capacidad de fundar. Él es también el hombre que con la guerra justa, con la espada levantada en alto, con la misma firmeza con que se levantan los principios, asegura la fundación de la tierra, la soberanía de la tierra en señorío, y la resguarda y la protege aún con su propia sangre. Leamos el texto clásico de Barrow sobre la descripción y el retrato, bellísimo por otra parte, del soldado campesino. La mentalidad romana es la mentalidad del campesino y del soldado, no la del campesino y la del soldado por separado, sino la del soldado campesino. El destino del campesino es el trabajo inaplazable, porque las estaciones no esperan al hombre. No se puede jugar con el verano o con los inviernos. Los destinos de las estaciones con sus ciclos son inaplazables, y el soldado y el campesino unidos en un solo haz, en un manojo victorioso, tienen que ser conocedores
de estos ciclos que son ciclos litúrgicos. Sus virtudes son la honradez y la frugalidad, la previsión y la paciencia, el esfuerzo, la tenacidad y el valor, la independencia, la sencillez y la humildad frente a todo lo que es más poderoso. Estas son también las virtudes del soldado, las mismas del campesino. El vigor y la tenacidad del campesino son necesarios al soldado. Ha de trazar un campamento o una fortificación, ha de medir un terreno o tender un sistema de drenaje, puede vivir en el campo porque eso es lo que ha hecho toda su vida. El soldado campesino es leal con las personas, con los lugares y con los amigos. Si asume una actitud política violenta, será con el fin de conseguir, cuando las guerras terminen, tierra para labrar y una casa donde vivir, y con una lealtad aún mayor recompensa al general que defiende su causa. Así generosamente actúa el soldado campesino. Ha visto muchos hombres, ha visto muchos lugares, pero para él su hogar y sus campos nativos forman el rincón más risueño de la tierra y no deseará verlos cambiar por nada del mundo. Quienes hayan visto la película Gladiador, más allá de los errores o de los comentarios que pudieran suscitarnos, verán también retratada en esa película, en la figura del guerrero, en la figura de Máximo, el prototipo del homo conditor, del soldado campesino, aquel que pelea victoriosamente por la patria y a quien, más allá de las peripecias y de las adversidades y de los tumultos políticos que se suceden a su alrededor, está pensando permanentemente en el solar natal, en el solar nativo, en donde lo guardan justamente su esposa, su prole y los dioses tutelares de cada cosa y de cada circunstancia, de cada res y de cada circunstancia. Y por eso la película se detiene morosamente, con delicadeza, en esos campos poblados de espigas que al principio y al final son para el gladiador, involuntario gladiador, guerrero, sí, voluntariamente, son su meta y son su norte. Aquí tenemos entonces las tres posibilidades del homo conditor: la posibilidad de ser agricultor, la posibilidad de ser legislador y la posibilidad de ser soldado, pero soldado campesino. A esta segunda característica de la cultura romana la hemos llamado el homo conditor. Veamos una tercera característica antes del recreito de rigor. Y a esta tercera característica de la cultura romana la llamaremos escuetamente, tal vez con el laconismo que los romanos pregonaban, la romanitas. Esto es la romanidad. ¿Qué significa la romanitas? Roma era un arquetipo en sí misma en tanto ciudad. Ya no solamente el homo conditor, sino también la ciudad, la civitas, era un modelo de conducta. La ciudad también estaba humanizada y la ciudad también tenía su personalidad y tenía su estilo. Y la ciudad tenía su luminosidad, es decir, su numen orbis, el numen de la ciudad, la luz de la ciudad. La magnificencia del linaje heroico de Roma era objeto de admiración y era objeto de reconocimiento. Paralelamente, y no es un detalle menor este que estamos comentando, los romanos advertían que la ruina, la decrepitud y la decadencia comenzaban precisamente cuando se abandonaban las antiguas virtudes y por lo tanto ya la ciudad no se podía proponer como numen urbi, como ciudad de lumbre, de luminosidad o de luz, sino como una tierra maloliente, estéril y reseca, precisamente porque se habían abandonado las antiguas virtudes, las virtudes del agricultor, las virtudes del legislador, las virtudes del soldado campesino. Precisamente porque al abandonarse los antiguos móviles, los móviles de la tierra y de la milicia y del derecho, los hombres sucumbieron, víctimas del hedonismo y víctimas de la soberbia, dos pecados particularmente desechables para los romanos. De allí que cuando se quiere descalificar a uno de sus reyes,
se lo llame despectivamente el soberbio por Tarquino. El hedonismo por un lado y la soberbia por otro se le hacían insoportables a los romanos clásicos y justicieros, y por eso la decadencia tiene precisamente los signos opuestos y contrarios a aquellas pautas normativas del principio. La Roma decadente que nosotros hemos visto retratada en tantos libros o en tantas películas, por cierto, más que discutibles, pero esa Roma decadente que hemos visto retratada es una Roma hedonista y es una Roma llena de vanidad de vanidades. Roma brillaba, en cambio, para los viejos romanos, como una luz ejemplar. Pertenecer a Roma era tener un blasón seguro, poseer una garantía de dignidad, y hacerse cada vez más romano era el ideal de la perfección. Ser romano era completar la humanitas. Roma era el principio y Roma era el fin. Roma era el núcleo y el centro de la historia, el tiempo y el espacio del que podían enorgullecerse los ciudadanos. Ser romano era estar en el axis mundi, en el eje del mundo, de lo que era el mundo. De lo que era el mundo, tú has hecho una ciudad. Notable afirmación ciceroniana, recogida después por San Ambrosio, cuando San Ambrosio se pregunta cómo es posible que la Roma pagana, axis mundi, eje del mundo, del paganismo, haya pasado a constituirse en el centro, en el núcleo